Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Tenemos la recomendación de la semana, Vacíos de Poder en México. Está con nosotros el autor Edgardo Buscaglia. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Qué placer estar contigo, gracias por la invitación. Venga, recomendémoslo. ¿Qué le podemos decir a la gente? Vacíos de Poder. Bueno, le podemos decir muchas cosas, pero las vamos a resumir. Primero, México ha estado pasando por unos cuantos años muy difíciles con mucha violencia. Delincuencia organizada hay en todos los países del mundo, todos, no hay ninguna excepción. Pero la delincuencia organizada que se dedica a cometer muchos delitos económicos, desde tráfico de personas, trata de personas, compra-venta de personas, como muchos saben que se produce en México, tráfico de migrantes, contrabando, piratería, extorsión, secuestros, drogas, armas. Tienen 22 tipos de negocios que vamos monitoreando alrededor del mundo. Y todas las delincuencias organizadas del mundo se dedican a delitos económicos, pero cuando trabajan en países con instituciones muy deficientes o con vacíos institucionales, donde no hay jueces y fiscales que generen sentencias, resoluciones judiciales cuando hay delitos. En México por cada 100 delitos hay una sola sentencia. Cuando tú tienes países donde los controles de dónde viene el dinero sucio no existen, o si existen son teóricos y en la práctica nadie ve que funcionan. Esos países con vacíos de Estado normalmente tienen una delincuencia organizada que se comporta de manera muy violenta, que compite por capturar pedacitos de Estado. Entonces tienes a los Zetas, que eran dueños de las policías municipales en Nuevo León, tenías a Sinaloa, que eran dueños de los fiscales. Cada pedazo del Estado le pertenecía a un grupo criminal diferente y los grupos criminales usaban pedazos del Estado contra otros. Entonces, eso sucede en algunos países donde existen vacíos de poder de Estado. Ahora, los vacíos de poder de Estado se ocupan por actores no estatales. A veces son empresarios muy poderosos y otras veces son grupos criminales directamente que van ocupando esos vacíos de poder y ejercen autoridad, que es lo que estuviste viendo en Michoacán en las últimas semanas, meses, que ha explotado ahí. Ahora bien, el problema es que para poder terminar con una delincuencia organizada que tira granadas, que asesina a 300 personas y las tira en fosas comunes, para terminar con ese tipo de delincuencia organizada muy violenta, tienes que fortalecer al Estado, los controles judiciales. Tenés que tener jueces que sentencien mejor, con base a un Estado de Derecho, y que sentencien más. Que exista una ejecución de sentencias y un sistema penitenciario que no sirva a los delincuentes, sino que sirva a la gente, a la rehabilitación, a la reintegración. Eso todavía es una materia pendiente en México. México es un país que pretende caminar hacia una democracia, que todavía no llegó a México. Falta mucho tiempo todavía para que llegue, pero ninguna democracia es perfecta, pero hay que comenzar a caminar hacia en ese sentido. Y es cuestión de llenar estos vacíos de Estado con instituciones que funcionan. Sin embargo, parece no tener una respuesta, una solución cercana si hablamos de los niveles de corrupción, ¿no? No solamente en los juzgados, sino también a nivel municipio, gobiernos estatales, todas las instituciones ya permeadas. Ya, la corrupción política es la madre y el padre de la delincuencia organizada, tal como se comporta en México. Con la detención del Chapo Guzmán, de Guzmán Loera, si se comenzasen a realizar investigaciones patrimoniales, que hoy son un vacío de Estado, porque no hay unidades de investigación patrimonial funcionando en los estados adecuadamente, tú llegarías a políticos, llegarías a empresarios importantes, llegarías a muchos empresarios y políticos corruptos que han sido los sostenes, los pilares de la red criminal Sinaloa. O sea que la corrupción política es importantísimo que se comience a combatir desde adentro del Estado,
para que el Estado después comience a combatir a la delincuencia organizada con mucha más efectividad. Se habla en este caso de niveles presidenciales de corrupción. Mira, no está probado de que los presidentes sean empleados de la delincuencia organizada. Hay casos en otros países donde sí se probó que había una relación directa. En Italia, por ejemplo, la mafia italiana llegó al primer ministro Andreotti, hay una sentencia judicial al respecto. El sistema judicial mexicano no está funcionando como para poder probar eso, que a sabiendas un presidente le estaba sirviendo a un grupo criminal, a sabiendas, y se requiere un procedimiento judicial para probar una cosa así. Ahora, yo siempre aclaro que si fuese procurador de este país, comenzaría mi día de trabajo con la hipótesis de investigación de que todas las campañas presidenciales fueron infiltradas por la red criminal Sinaloa, a sabiendas o no de los presidentes o de los candidatos. Entonces, eso sí, podemos asumir que es una buena hipótesis de investigación y lamentablemente esa investigación no está en curso y debería iniciarse. Sin embargo, por ejemplo, la situación en Italia, en Colombia se resolvió cuando se combatió la corrupción en esos niveles después, por ejemplo, de ejecutar, ¿no?, a 3 de los 4 candidatos presidenciales, ¿o en qué momento? Así es. Mira, para poder realmente combatir con efectividad a estas redes criminales que ocupan muchos países, la red criminal Sinaloa está presente al menos en 54 países. Para poder tener efectividad en ese combate y prevención, tenés que comenzar a limpiar al Estado desde adentro hacia afuera. Primero tiene que haber una limpieza relativa de los congresos, del Ejecutivo, del Judicial. Y acá uno no puede tampoco estar procesando causas penales por corrupción, delitos menores. Hay que comenzar con lo más obsceno. Y hay muchísimo tráfico de influencias, conflicto de interés, financiamiento de campañas que no se pueden justificar en sus montos. Se violan los topes de campaña como deporte en México y nadie interviene. Los institutos electorales parecen estar al servicio de delincuentes. Y tienes al Tribunal Electoral que ha estado generando más deslegitimidad social que legitimidad. Por lo tanto, las instituciones han estado fallando. Hay que limpiar el Estado desde adentro para poder ser efectivos hacia afuera. ¿Cómo es esa curva en los países donde ha sucedido, en Italia? Normalmente la delincuencia organizada llega a niveles de violencia como la de Michoacán. Si querés ver qué sucedió en Colombia y qué sucedió en Italia cuando la clase política comenzó a limpiarse, tenés que imaginarte que lo que sucedió en Michoacán hubiese sucedido en todo México y hubiese invadido a la clase política entera. O sea, lo que sucedió en Michoacán es un pequeño laboratorio de lo que se va a venir si México no toma las 26 medidas que recomiendo en el último capítulo. Sin embargo, el gobierno federal decía que era un hecho aislado. No, no lo es. Se equivocan si dijeron eso. Yo no creo que el procurador de la República en México crea que eso es un hecho aislado. Este fenómeno se encuentra disperso por todo el país, ha hecho metástasis como un cáncer y lamentablemente si no se comienzan a tomar estas medidas de limpieza que recomiendo en el último capítulo, que son 26 medidas, el fenómeno se puede repetir en diferentes estados del país. Y estoy pensando en Tamaulipas, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Esto puede suceder en diferentes lugares donde ya existe paramilitarismo, no solo autodefensa, sino paramilitarismo, ya existe altísimos niveles de corrupción y convivencia de funcionarios municipales y estatales trabajando para grupos criminales. Y acá me refiero a Veracruz, por ejemplo. Veracruz es una bomba de tiempo hoy en día. Entonces, tienen que tomarse estas medidas de limpieza patrimonial. Tenés que identificar a las empresas legales que le actúan como sistemas de transporte, sistemas de distribución, sistemas de producción a estos grupos criminales, no solo Sinaloa. Tenés que identificar a los políticos que les sirven de socios, muchas veces en las mismas empresas que utilizan para los sistemas de transporte. Tenés que identificar a todos los activos más importantes que tiene la red Sinaloa, los Zetas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y exigir la cooperación internacional de esos países de Centroamérica. México tiene que tomar el liderazgo. Y ante todo, hay que comenzar a invertir muchísimo más en lo social, porque hay cientos de miles de jóvenes que no han tenido el privilegio de tu educación, que viven marginados de esta sociedad, que no tienen acceso a escuelas, que no tienen acceso a oportunidades de vida, que caen como hormigas deslizándose hacia estos grupos criminales porque no tienen otra oportunidad, no ven otra manera de sobrevivir.
no es porque sean malos, es porque crecen en un medio ambiente que por décadas no ven absolutamente ninguna otra oportunidad para poder adquirir dinero y adquirir algún tipo de poder. Y si tú observas la historia de Guzmán Loera, vas a encontrar muchos de los factores. Ahí te vas a encontrar con muchos de esos síntomas de ausencia de inversión en educación, en salud, familias disfuncionales, ausentismo de padres, madres. Entonces tenés que invertir en esa población. No se puede seguir gobernando para el negocio oligopólico. O sea que hay una política social que debe existir que todavía no la vemos. Así que ahí tenés, en estas últimas medidas del capítulo al cual me refería, el último capítulo, ahí tenés un cóctel de medidas que debe implementarse en el mediano plazo, en el corto plazo en algunos casos, para que comencemos a ver el principio del fin. Y no saco esto de la galera, entre paréntesis, estas son medidas que están contenidas de manera más generalizada en las convenciones internacionales que México ratificó. Pero que no cumple el 50 o 70%. Exactamente, o sea, la mayoría de estos artículos son violados. La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, la Convención de Mérida contra la corrupción, las 16 convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas que abarcan 58 derechos humanos que en su mayor caso son violados. 47 de estos 58 derechos humanos son violados en México. Derechos de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, simples cosas, acceso al agua potable, que es un derecho humano. A veces tengo que recordarle a la gente que son derechos humanos concebidos en las convenciones que México ratifica. O sea que no estamos sacando medidas de la galera, de algún acto imaginario. Son medidas que países han implementado para poder contener a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada son empresas criminales muy sofisticadas. No van a desaparecer de México de la noche a la mañana, se van a transformar. Cuando la delincuencia organizada se enfrenta ante un Estado muy fuerte, con controles, se vuelve más silenciosa, se vuelve menos violenta, acota sus delitos a delitos menos nocivos para la sociedad, secuestra menos, trafica personas menos. ¿La violencia entonces que hemos visto a qué se debe? La violencia se debe a que un Estado es muy débil, se pierden los controles, que yo menciono ahí. Entonces tienes municipios que reciben dinero federales y los presidentes de asambleas municipales se quedan con el dinero y no le dan cuenta a nadie. Eso es ausencia de control patrimonial. Tienes estos municipios que se financian las campañas como quieren, nadie los vigila. Viene el Chapo Guzmán, le financia la campaña. Viene un empresario legal, le financia una campaña. Se comienzan a vender al mejor postor. Los grupos criminales comienzan a competir entre ellos para capturar a esos territorios y a esos municipios. No porque tengan ideologías, el Chapo Guzmán no tiene ninguna ideología, simplemente porque ellos quieren capturar al Estado, usar a las policías para proteger sus drogas, sus transportes. Utilizan al Estado y a su infraestructura para acrecentar el negocio. El Estado es utilizado, pedazos del Estado. Un pedazo lo usan los Zetas, otro pedazo lo utiliza Sinaloa, otro pedazo lo usan los templarios. Al final de cuentas, cada pedazo del Estado está en manos de un grupo criminal diferente y cuando te quieres acordar, la mano derecha del Estado no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. El presidente, con las mejores de las intenciones, puede enviar al señor Castillo a Michoacán, dar un manotazo de autoridad, un espasmo de autoridad. Pero lo cierto es que cuando el señor Castillo se da vuelta, las cosas vuelven si él no institucionaliza este país. Entonces, esta administración tiene que concentrarse en estas 26 medidas, no porque yo lo diga, es porque pertenece al ámbito de las convenciones internacionales que México ha ratificado y está solemnemente comprometido a implementar. Les tenemos que recomendar Vacíos de Poder en México. Vamos a seguir platicando con su autor después del corte. No le cambien. Esa búsqueda de la extradición es una válvula de escape que esconde la debilidad del Estado mexicano. Espero que la extradición sea el último recurso, que el Estado mexicano haga justicia de cara al pueblo, porque al fin y al cabo fueron los mexicanos los que más sufrieron los atropellos y horrores de Guzmán Loera y su organización. Fueron los mexicanos los que han sufrido más, no fueron los norteamericanos.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Doctor Edgardo Buscaglia, hablando de vacíos de poder en México, ¿cómo ve este proceso de detención de Joaquín El Chapo Guzmán? Bueno, lo veo bien. Es el Chapo Guzmán al que han detenido y veo que es una oportunidad para poder mostrar cómo se hacen las cosas bien. En la medida que el señor sea detenido y que no desmantelen a estas cientos de empresas y a sus políticos asociados a Guzmán Loera y a demás miembros del directorio de la red Sinaloa, en la medida que no hagan eso, la detención va a ser inconsecuente, no va a suceder nada más. Pero en la medida que sí investiguen patrimonialmente con la unidad especializada de la PGR a estas empresas y políticos involucrados con este señor y comiencen realmente a desmantelar su telaraña de protección política y económica, vamos a ver importantes consecuencias. Van a bajar los delitos económicos, los que yo mencionaba al comienzo de esta entrevista, bajarán entonces el tráfico de personas, drogas, armas. ¿Pero no lo toma alguien más? ¿Sabes qué? Cuando el Estado se fortalece, surge algo muy interesante. El Estado adquiere mayor presencia patrimonial, adquiere la capacidad de identificar a los capitales sucios antes de que sean utilizados para cometer delitos. O sea, los capitales sucios provienen de delitos, pero también se utilizan para cometer delitos futuros. Entonces es muy importante que al existir controles judiciales más efectivos, que esperemos que ahora la reforma judicial del gobierno federal empiece a dar resultados y al existir unidades de investigación patrimonial que comiencen a identificar estos bienes reales, podamos ver que la red criminal Sinaloa, que es la más importante del hemisferio, desde Argentina hasta Estados Unidos no hay una red criminal dedicada al tráfico de drogas que sea más sofisticada en el hemisferio. Podamos ver un desmantelamiento y México se comience a beneficiar de menos delitos violentos que antes. La red criminal Sinaloa aparenta ser menos violenta que los Zetas, pero han cometido miles de homicidios. Lo hacen de una manera mucho más profesional y con menos ruido que los Zetas. Pero hay que terminar con ese nivel de violencia, comenzar a desmantelar la estructura económica que les permite comprar y vender seres humanos de a miles y nunca vamos a poder reducir esos delitos a cero. Eso no es posible, pero vamos a observar disminuciones. Lo importante es que disminuyan los delitos. Hoy en día están aumentando, los secuestros aumentan de manera exponencial, estamos caminando en el sentido equivocado. Y con más discursos y con más actos de presencia formal del presidente y de su gente en los estados no se va a resolver. Instituciones. Tiene que existir instituciones que cubran a estos vacíos institucionales que mencionamos ahí. Y además, sí, adelante. Sin duda es un golpe mediático importante para el gobierno federal. Sin embargo, al momento de la extradición pierde fuerza justamente por no aprovechar la información que podría dar o nos conviene a lo mejor justamente para no hacer el ejercicio del poder para desmantelar todos estos niveles de corrupción. Sería importante que el Estado mexicano haga acto de fortaleza y no utilice la extradición como una válvula de escape de su debilidad. No te olvides que cuando uno envía gente a otros países, como hacía la administración Calderón, de manera indiscriminada, cientos de delincuentes fueron a parar a Estados Unidos. Esa búsqueda de la extradición es una válvula de escape que esconde la debilidad del Estado mexicano. Espero que la extradición sea el último recurso, que el Estado mexicano haga justicia de cara al pueblo, porque al fin y al cabo fueron los mexicanos los que más sufrieron los atropellos y horrores de Guzmán Loera y su organización. Fueron los mexicanos los que han sufrido más, no fueron los norteamericanos. Los grandes delitos que bordean lesa humanidad, de alguna manera, se han cometido aquí en México. Por lo tanto, México, como Estado soberano, debería tomar la delantera y no simplemente extraditar automáticamente. Tengo la sensación que este gobierno no va a extraditar de manera automática a Guzmán Loera a Estados Unidos. Con todo y la participación de la DEA, los recursos, etcétera. La DEA ha sido parte del problema, más que de la solución en los últimos 20 años de este país. Ha formado parte de la estructura de la administración de García Luna de la Policía Federal. La DEA ha sido parte de la arquitectura del fracaso, no ha sido parte del éxito. El éxito que vamos a ver en México va hacia futuro y ese éxito se va a deber no porque los norteamericanos están en México, sino porque los mexicanos toman el
el toro por las astas y comienzan a tomar estas medidas que recomiendo en este libro. Ahora, hay que coordinar con los demás países de la región, claro está, y con Estados Unidos también, pero también hay que coordinar con Centroamérica, con Brasil. Uno se olvida que, por ejemplo, entre los migrantes que fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, había brasileiros también, se olvidan de eso. Hay que coordinar con los brasileiros, hay que coordinar con los argentinos. Hay mucha coordinación internacional que hoy no se lleva adelante con jueces y fiscales de esos países debido a que estamos concentrando demasiado nuestros recursos con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que cooperar, eso está muy bien que cooperen, que aporten información. En buena hora que hayan aportado información de inteligencia para detectar a Guzmán Loera. Perfecto. Pero no podemos estar dependiendo del sistema de justicia de Estados Unidos para poder procesar a nuestros delincuentes. Nuestros delincuentes se procesan en Latinoamérica. ¿Y cómo podremos ver fortalecido todo el sistema de gobierno, las instituciones, con la detención del Chapo Guzmán? ¿Bajo qué pasos? Mira, primer paso. Sería importante que esta detención muestre al desnudo el vacío al que yo menciono acá, que es el hecho de que hoy, por ejemplo, te encuentras con una completa ausencia de unidades de investigación patrimonial en cada una de las entidades federativas en México. Ninguna de estas unidades de investigación patrimonial en los estados está realizando minería de datos, en otras palabras, examinando datos en los registros de la propiedad, donde se registra el nombre de socios, empresas, y si haces un cruce de información de nombres de socios, te vas a encontrar con prestanombres en las mismas empresas en donde hay políticos. Que de todas formas ya se habla de uno de los hombres más ricos. Exacto, y ahí vas a encontrarte con mucha información sobre políticos y empresas. Comienzas a desmantelar esa estructura patrimonial que, si no lo haces, toda esa estructura que usaba el Guzmán Loera va a ir a parar a su sucesor. Es un directorio la red criminal Sinaloa. Te tienes que imaginar como una empresa, con un directorio que decide la estrategia, en qué negocios meterse, en dónde meterse esos negocios, a dónde exportar. Esas decisiones las toma el directorio. Guzmán Loera es reemplazado, como cualquier director sería reemplazado en una empresa legal, en un banco mexicano, cuando un director fallece. Se reemplazan, no va a dejar la organización de crecer solamente por detenerlo a Guzmán Loera. Así que establecer estas unidades de investigación patrimonial ya mismo, en cuestión de meses, las podés poner a trabajar para ir a los registros de la propiedad en cada entidad federativa e identificar estas empresas. Una vez que las identificas, vas a encontrar vínculos a otras empresas en Guatemala, en Honduras. Comienzas a exigir cooperación internacional de Centroamérica. Este proceso va a llevar un año, 9 meses, 10 meses, 11 meses, pero lo importante es que México va a liderar la investigación en este proceso y va a exigir cooperación internacional de otros países y no como siempre, que es Estados Unidos exigiendo cooperación judicial de México. Hay que cambiar un poco el chip. Tenemos que pensar como un país grande, tenemos que pensar como un país líder. Y en ese sentido, esta sería la primera medida que recomendaría. Hay muchas otras medidas que recomiendo en este libro, ligadas a participación social, control social, medidas de mejoramiento del sistema judicial, pero esta que te acabo de comentar ya mismo se puede ir tomando. Sin duda comienza ya también el debate de la legalización de la marihuana. Aquí en el Distrito Federal comienzan a hacerse algunos ejercicios. ¿Usted qué opinión le merece? Bueno, mira, las drogas psicoactivas, en la medida que tengan efectos medicinales, efectos positivos sobre la salud, por ejemplo, la gente, te doy un ejemplo, que es aún peor que la marihuana, la heroína. Los opioides son medicinas legales que se pueden comprar hoy en farmacias, mexicanas o norteamericanas o europeas. Necesitas prescripciones médicas. Los opioides se utilizan para tratamientos para el dolor, de espalda y demás cuestiones. Ahora tú, cuando te encuentras con adictos a opioides, entre ellos está la heroína, pero la heroína es ilegal, te vas a encontrar que el 60% de las muertes por sobredosis provienen de sobredosis de opioides legales que tú puedes comprar en farmacias. O sea que el problema no está solamente en la heroína, sino en el abuso de todas las drogas psicoactivas que están hoy en manos de la industria farmacéutica. Permíteme hacer la pregunta que no sé si la pueda plantear de la manera en la que quiero. Hablando de vacío de poder en México, después de hablar del impacto económico del cártel y del Chapo Guzmán, cuando se retira toda esta operación, ¿qué vacío queda en términos de cárteles? Primero, todavía no hay ningún vacío porque la organización Sinaloa sigue intacta, no va a cambiar, sigue creciendo. Pero suponte tú que en algún momento se pueda desmantelar la organización. Van a quedar pedazos de la organización como quedaron en Colombia.
pero sin la capacidad de enfrentarse de igual a igual al Estado, como lo es ahora, donde tú ves a grupos armados de estas mafias con bazucas y granadas enfrentándose al ejército de igual a igual. Eso no va a suceder. Van a ser más pequeños, no van a tener tantas armas, no van a tener negocios tan cuantiosos como lo tienen ahora. No van a ser capaces de corromper al Estado con la facilidad con lo cual lo hacen ahora, al gobierno federal y a los gobiernos de los estados. Vas a tener a muchos grupúsculos criminales, como en Colombia, con menos niveles de violencia, siempre y cuando se apliquen estas 26 medidas que recomiendo, con prevención social, ¿te acordás? Para que no haya jóvenes deslizándose de esta manera hacia el crimen, pero vas a encontrar que se desintegran, se van a formar cientos de grupúsculos que emanen de lo que hoy es la enorme red criminal Sinaloa. Y a veces se van a otros países, por ejemplo, cuando Colombia comenzó a mejorar sus instituciones, se formaron muchos grupos criminales que emanaron del cartel de Cali, del cartel de Medellín, del cartel del norte del Valle. Comenzaron a formarse muchos grupúsculos que ya no se podían enfrentar al Estado colombiano de igual a igual, ya no podían corromper a las campañas presidenciales de la misma manera, siguen generando delitos en Colombia, siguen generando problemas en Colombia, pero a mucho menor nivel. Eso podemos pretender, eso es caminar en el sentido correcto. ¿Y hoy por hoy hay un balance del gobierno mexicano? Terrible, terrible, pero no quiere decir que estemos en una situación inevitablemente mala. O sea, esto no es un fenómeno meteorológico, lo podemos evitar. Si se toman estas medidas, antes de que el presidente Peña Nieto terminase su mandato, se podrían observar disminuciones significativas en todos los delitos económicos que yo mencionaba antes. Hoy estamos violando la mayor número de artículos de las convenciones que yo mencionaba antes. Los niveles de delincuencia siguen aumentando, algunos son los que les preocupan a los empresarios, secuestros, pero los que a mí más me preocupan son los que sufren las poblaciones desprotegidas, marginales. Están comprando y vendiendo seres humanos en este país, en México, como lo hacen en los países más pobres de África. Es una vergüenza regional y se puede revertir. Espero que este libro contribuya de alguna manera a la discusión. Muchísimas gracias por estar aquí en Galería. Felicidades y gracias por la invitación. Galería VIP, y gracias a ustedes por acompañarnos. La recomendación: Vacíos de Poder en México. Pásenla muy bien.